cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento que encontramos en la Biblia dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso está en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Si alguien quiere ponerlo eso en su mente bien claro, si te preguntan dónde están los mandamientos de Dios, Éxodo 20 es el libro. Ahí vas a encontrar los 10 mandamientos que todavía tienen vigencia. Estaba hablando acerca de cómo puede el hombre amar a Dios y amar a su prójimo. Ese es el último mandamiento que habla acerca de cómo el hombre puede demostrar amor a Dios. Como te dije, los primeros 4 mandamientos hablan acerca de cómo el hombre ama a Dios. Los segundos 6 mandamientos hablan acerca de cómo el hombre puede amar a su prójimo. Entonces es importante escucharlos. El sábado entonces, el Sabbat, de lo que vamos a hablar el día de hoy, es un día de descanso y adoración. En varias partes del mundo se observa este tipo de enseñanza en donde la gente tiende a descansar un día de 7. Por lo general, cuando leemos este pasaje se refería al séptimo día. Los nombres en español de la semana tienen un nombre diferente, se llama lunes, martes, miércoles. La cultura judía no tiene ningún nombre, se llama primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Y entonces el séptimo era el Sabbat. Esta palabra tiene un significado que en un momento voy a tratar de explicar en este sermón. El propósito entonces de los sábados, según lo que estoy leyendo, voy a tratar de dar un resumen de todo y decirte de lo que voy a tratar. Es tomar un día de descanso del trabajo de la semana. O sea que necesitamos, nuestro cuerpo necesita renovarse. Descansar de las actividades diarias. Regularmente vas a la escuela varios días de la semana, estás bien ocupado durante la semana. El día sábado, el último día de descanso, es un día para hacer algo diferente. También es un tiempo, según la Biblia, para enfocarse en el crecimiento espiritual. Asistir a la iglesia, reflexiones personales, oraciones, varias cosas así. Y la otra parte porque es importante un día de descanso, es para conectarse con tus semejantes, pasar tiempo con tu familia, con tus amigos. Y una parte que se olvida también algunas veces es acordarse de los necesitados, acordarse de aquellos que están enfermos, aquellos que tienen necesidad de una o de otra manera. Es un buen día para hacerlo. Ese es el resumen de todo lo que voy a tratar el día de hoy. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Vamos a hacer una oración para empezar esta plática. En el nombre de Jesús. Señor, habla no nada más a nuestras mentes, sino también a nuestros corazones. Aquí está escrito este pasaje. No queremos pasarlo de alto. Es la manera que tú dijiste al pueblo de Israel, y ahora a nosotros, de cómo podemos amarte a ti, cómo podemos honrarte a ti, cómo podemos santificar tu nombre. Nos habías hablado acerca de no tener dioses ajenos, no hacerse imágenes. Y ahora nos dices esto, que guardemos un día para descansar y para acordarnos de ti, aunque todos los días son tuyos. Ayúdanos a entender tu verdad, tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Entonces, tomar descanso del trabajo, descansar de las actividades diarias, asistir a la iglesia. Ese es como te acabo de decir, es el fin del sermón. Fíjate lo que dice la Biblia en forma completa. Aunque nada más leí un solo versículo, no se trata de un solo versículo, se trata de varios versículos que hablan de ese día específico que Dios enseña al pueblo de Israel. Dice de esa manera: acuérdate del sábado para consagrarlo o santificarlo. ¿Te acuerdas esa palabra? Santificado sea tu nombre. Bueno, ¿cómo puedes santificar el nombre de Dios? Acordándote de este día. ¿Sí? Trabajas 6 días y haz en ella todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo. Ni tú, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que viven en tus ciudades.
Acuérdate de que en 6 días Dios hizo el Señor de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró este día de reposo. No nada más es el único versículo que habla de ese pasaje específico. A través de la Biblia voy a tratar de explicar qué significa el día de reposo desde la perspectiva bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Otro pasaje está en Éxodo 31, 12 al 17, que dice: ustedes deben respetar el sábado como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial y deberán respetarlo siempre, o sea, para siempre. Cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte. Caramba, vamos a ver un ejemplo de eso en un momento. Cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes. Podrán trabajar durante 6 días, pero el 7º día deberán descansar y dedicar todo ese día a honrarme, dice Dios. Si ustedes lo respetan, una condición, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial. Y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante todos ustedes deberán descansar el sábado, porque yo hice los cielos y la tierra en 6 días y el 7º descansé. ¿Qué significa esto que estoy leyendo? Empezando desde el principio. Sábado, Sabbat. Dios hizo en 6 días todo lo que vemos alrededor de nosotros. En el primer día dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. En el segundo día dijo Dios: sepárense las tinieblas de la luz, y separó las tinieblas de la luz. En el tercer día hizo la tierra firme y las plantas y todo lo que hay en la tierra. En el cuarto día vio para arriba, todo estaba desordenado, y dijo: háganse los planetas y las estrellas y el cielo y todo lo que hay en ello. En el quinto día dijo Dios: háganse los animales de la tierra y las aves. El sexto día dijo Dios: háganse las bestias del campo, y por último hizo al hombre y después a la mujer como consecuencia. Y el 7º día descansó. El concepto del sábado se remonta en la antigüedad hasta la referencia bíblica que acabo de mencionar. El sábado era un símbolo. Ese sábado nos recuerda a la creación de Dios. Dios, el creador, 6 días hizo toda la obra, aunque algunos pueden decir 24 horas, pastor. Posiblemente no 24 horas. Déjame decirte la razón por la que digo que no 24 horas. Porque el cuarto día hizo las estrellas, el sol, la luna y todo lo que vemos. Y la tierra se basa en una rotación, ¿sí? Y si no hay sol y luna, entonces no hay horas, simplemente, ¿sí? A partir de ahí posiblemente ya empieza a contar horas. Algunos dicen el día puede ser diferente al nuestro porque pudo haber sido eras geológicas de mucha distancia en tiempo. Pudo haber sido así, o pudo haber hecho Dios nada más así en un segundo y hacer todo como Él lo quisiera. No sabemos exactamente cuánto tiempo tardó en hacerlo. Nosotros tenemos un reloj y decimos el día empieza a las 12 de la noche. Equivocados. En la Biblia dice que el día empieza cuando se oculta el sol, o cuando sale el sol, cuando se oculta el sol hasta que sale el sol, ¿cómo se llama? Toda la noche y todo un día, pero empieza cuando se oculta el sol, ¿sí? Ahí empieza los días que están bíblicos, realmente bíblicos. Se pone el sol, ahí empieza el día, en la noche, y después el día, y se oculta otra vez. Ese es un día. No empieza a las 12 de la noche, como nosotros tenemos costumbre, ¿sí? A los judíos eran el pueblo de Dios. La condición para el pueblo de Dios para bendecirlos es que si obedecían la ley, Dios iba a estar con ellos todo el tiempo y las naciones enteras iban a saber que eran el pueblo de Dios. Pero si no obedecían la ley, iban a caer de la gracia de Dios. Aún los extranjeros que vivían dentro de las ciudades de los judíos tenían que guardar ese libro, pero ¿sí? Esto es para ellos el sábado judío, ¿sí? Un poco más hablando del 7º día, el día de descanso.
Dice en la Biblia que en el séptimo día Dios descansó, y por eso la gente debería descansar también. Puse un símbolo de descanso, un símbolo de música, ahí lo puse. Ese es un símbolo de música. Si alguien sabe un poco de música y ve eso, ahí tiene que parar de tocar. Si estaba bien contento tocando y de repente ve ese símbolo, ahí tenía que parar. No necesariamente significa que Dios se cansa, porque si decimos que Dios se cansa, es como cualquiera de nosotros, que se cansa. Dios no se cansa, Dios es todopoderoso. Dios puede seguir haciendo lo que quiere hacer. ¿Sí? Una de las palabras que entiendo que significa esta palabra de Sabbat es como tomar aire. ¿Cómo se dice? Inhalar. No, exhalar es tomar, sacar el aire es también. Parece que Dios está en los primeros 6 días haciendo, soplando o hablando con su palabra para que por medio de su palabra surja todas las cosas, soplando aliento de vida al hombre, y de repente en el séptimo día descansa. Como también alejándose un poquito para ver lo que había hecho. No se cansó, solamente quería apreciar lo que había hecho. Y vayan entendiendo esta idea de apreciar lo que había hecho, porque apreciar lo que había hecho se puede interpretar ahora para nosotros, apreciar lo que Dios te ha dado. Te ha dado una madre, ese día es un buen día para pasarla con ella. Te ha dado hijos, buen día para pasarlo con ellos. Te ha dado amigos, buen día para estar con ellos. Te ha dado hermanos en Cristo, buen día para pasarlo con ellos. Te ha dado una fe, pues congrégate con una congregación y pasa un buen tiempo con los hermanos, que es un principio bíblico. Dios de alguna manera exhala y exhala inhala y exhala para decir, vale la pena aprovechar y apreciar lo que he hecho, o lo que Dios te ha dado. ¿Sí? Y otra cosa dice, y bendijo la tierra. ¿Sí? Bendijo es una palabra que significa una expresión de que te vaya bonito, un deseo de que te vaya bien. Dios, cuando ve todas las cosas que acaba de crear en el séptimo día, dice, esto es increíble lo que acabo de hacer, deseo que le vaya bien a la gente que está aquí, a los animales que están aquí, a la creación que yo he hecho. Es más, uno de los libros que se llama Daniel, ¿sí? En ese libro de Daniel 12, del 4 al 6 dice, pero tú, Daniel, cierra estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí 2 que estaban de pie, el uno de este lado del río, el otro del otro lado del río, y dijo uno, un varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de todas estas maravillas? Ese hombre de lino veía lo que Dios había creado, sabía y había escuchado de la destrucción que iba a haber sobre esos lugares, y le preocupa, y la palabra que utiliza para referirse a la tierra es maravillas. Los mismos seres celestiales, si no es que Jesús pudo haber sido el mismo, un ángel pudo haber dicho esas palabras, pero todos ellos sabían que estas eran unas maravillas. Lo que vemos alrededor de nosotros son maravillas de Dios. Dios lo ha creado. Es triste que lo estamos viendo nosotros un basurero, llenando de basura por todos lados, pero Dios lo hizo hermoso. Ya cuando llega el hombre se empieza a deteriorar. Así como dicen que si llega cierto grupo de personas a un lugar baja de precio, así los hombres donde llegamos parece que la tierra baja de precio. Empezamos a desordenar todo lo que no deberíamos desordenar. ¿Sí? Pero quiero hablar un poquito acerca de lo que significa este calendario que Dios le da, 7 días. Por 2500 años mínimo, la gente en la Biblia, no estoy diciendo solamente mi opinión, en la Biblia no guardaban el sábado, ni había una orden para guardar el sábado. Hablé de Génesis, la creación.
En ningún momento Dios en esa creación dice, guarden el Sabbat, guarden el séptimo día. Entonces, aproximadamente, mínimo por 2500 años, no había quien guardara el Sabbat, el sábado, día de descanso. No había nadie. Abraham no menciona para nada el sábado. Isaac, Jacob, no menciona para nada del sábado. Noé no menciona para nada el sábado. A todos los descendientes antidiluvianos y postdiluvianos, después hasta el tiempo de Moisés, no mencionan el sábado para nada. Jacob llega con sus 12 hijos a Egipto y vive en Egipto por 400 años. Se volvieron esclavos. Los esclavos no tenían semanas de 7 días. Tenían semanas de 10 días. Eran 3 grupos de 3 semanas para completar un mes. Y no había día de descanso. Los judíos, cuando estuvieron en el pueblo de Egipto, trabajando como esclavos, no tenían día de descanso, no había un tal día de descanso. Entonces Dios, de alguna manera, cuando empieza a hablar acerca de la ley, cuando Moisés recibe la ley, le pone ese día el cuarto. Un día vas a descansar de 7. Y le dice la razón: porque yo creé todas las cosas en 6 días y el séptimo descansé. Ahí empieza todo. Yo me imagino a Moisés como un líder sindical, ¿sí? Queremos descanso, no queremos trabajar todos los días, queremos menos horas, queremos que nos paguen más, queremos... Y empieza a reclamar de sus... Y Dios le dice, ok, escuché tu clamor, mira, un día vas a descansar. Y de aquí, todo aquel que quiera ser en mi pueblo va a descansar un día. Toda aquella persona que quiera pertenecer al pueblo de Dios va a demostrar de que es el pueblo de Dios cuando descanse un día, cuando dedique un día a Dios. Y ahí es donde entramos en este tema de acuérdate del día sábado para santificarlo. Aunque los judíos, al recibir esta palabra, empiezan a poner normas acerca de lo que se tiene que hacer en el día del Sabbat, el día del descanso, en el día que Dios quiere que descansen. Y empiezan a poner normas increíblemente detalladas y ridículas, algunas de ellas. Por ejemplo, decían que el hombre en un día de sábado no podía caminar más de 900 metros. La razón que algunos teólogos piensan de que habían puesto esa regla es que la casa más lejana del tabernáculo de Israel, del tabernáculo cuando estaban en el desierto, regularmente se ponía a 450 metros del tabernáculo. Esa es la casa más lejana, era como un cuadrado, y en el mero centro estaba el tabernáculo. Y la gente podía venir al tabernáculo a adorar ese día y regresar sin romper ninguna ley. Y más que eso, ya romper la ley. Para ellos. Okay. No dice nada de cuánto tenemos que caminar. Empiezan a crear diferentes reglas acerca de lo que se debía hacer y no se debía hacer en el sábado. No se debía cocinar. Entonces, si querías tú comer, sí se podía comer, ¿ok? Entonces, no tenías que ayunar. No vamos a empezar a exagerar nosotros tampoco, no se tenía que ayunar. Algunos van a estar bien contentos de que dije esa palabra y van a decir amén, gloria a Dios, ¿sí? Otros no tanto, pero sí pasan los de nosotros. Algunos empezaron a decir, bueno, si no podemos cocinar, no se debe de encender ninguna luz, ninguna lumbre. Se puede uno quizá un poco nada más restregar el polvo, limpiarse un poco, pero no bañarse completamente. Algunos van a decir también amén, amén, y van a salirse contentos por eso. Sí, eso es cosa tuya, ¿sí? No tienes que hacer. Estoy diciendo la parte exagerada de los judíos. ¿Sí? Y eso hasta nuestras fechas, hasta nuestros días. Si llegas a ir a Israel, estuve quedándome en el, ¿cómo se llama? Algo de 4, no recuerdo la palabra 4, me suena en la cabeza. Es la sección vieja de Israel que se divide en 4 partes. Y un acuerdo de los judíos, en ese día cierran todos los negocios. Si te quedas en un hotel, como yo me quedé en un hotel del pueblo de los judíos, en la cuarta parte de la ciudad de los judíos,
ese día no calientan ninguna comida, toda la comida es fría. Si eres un edificio, era de 3 pisos donde yo me quedé, había un elevador, ese día clausuran el elevador porque no puede prenderse botones. Algunos judíos son tan exagerados que en su casa no pueden ni prender la luz. Contratan a una persona que no es judía para que se vaya a su casa y le digan, prende la luz por favor, y una persona prende la luz. En serio, en serio, en serio, ¿sí? Y ahora y están tan exageradamente tan tensos de lo que es el sábado que tratan de no romperlo y tratan de hacer reglas sobre reglas. No ir de compras. Híjole, si nos dejaran hacer eso, ¿qué pasaría con nosotros? El domingo se día de compra, ¿verdad? Cuando yo crecí, hace mucho tiempo ya, ¿sí? Casi 60 años, las tiendas estaban cerradas el domingo. No sé si ustedes pasaron por eso, pero yo sí lo pasé, ¿sí? No había restaurantes abiertos los domingos, ¿sí? Todo estaba cerrado, todo estaba vacío, las calles bien fácil de poder caminar de un lugar a otro porque nada se movía. Estamos cambiando todo eso en un mundo materializado, y ese materialismo que estamos experimentando nosotros ha hecho que el domingo, que era un día de descanso casi obligatorio, como una comunidad que tenía cierto principio, a pasarlo como si fuera sábado. El domingo es el día de hacer más cosas. El domingo es el día de jugar, el domingo es el día de comprar, el domingo es el día de hacer todo lo que hizo en la semana, el domingo es de divertirse, el domingo es ir al cine, el domingo es todo lo demás. Y hemos perdido, el materialismo nos ha distraído de lo que es lo que dice Dios. Y también voy a hablar acerca de por qué nosotros tratamos el domingo y no el sábado, ¿sí? Pero imagínate que no pueden los judíos, algunos que toman en serio esta palabra, prender su computadora. ¿Qué harías tú? Un día sin computadora, un día sin redes sociales. Así como que se acabó el mundo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hago? Estoy sin ningún propósito en la vida, ¿sí? Se acabó el mundo para mí, no puedo hacer nada. Digo desde la perspectiva judía, todavía estoy diciendo. No podían ir a colectar comida. Hay una historia interesante que después es importante, surge dentro de ese tiempo del Sabbat. Dios dijo, no pueden colectar comida para comer ustedes. Entiendo el concepto de que Dios estaba alimentando al pueblo y no faltó ni un solo día que Dios alimentara al pueblo con el maná que caía del cielo. ¿Sí? Estaba maná, les daba, algunos piensan que era como hojuelas de maíz. Los cornflakes todos los días comían ellos. ¿Sí? Y Dios dijo, no se debe trabajar, no se debe colectar comida. Y el pueblo de Israel un día, caminando por el campo, encuentran un hombre colectando comida, maíz, o trigo, perdón. Estaba colectando trigo. Y se lo llevan a Moisés. Oye, Moisés dijo que no debíamos trabajar. Se lo llevan a Moisés. Moisés, ¿qué hacemos con este hombre que encontramos trabajando? Sí. Y Moisés, no sé si se rascó la cabeza, ¿qué hago con este hombre? ¿Sí? Y pero déjenme, les pregunto al Señor. Entra al tabernáculo del templo, le pregunta al Señor, ¿qué hago con él? Regresa con la gente y le dice que el Señor dice que tienen que apedrearlo hasta la muerte. ¿Cuánta gente viviría en nuestros días si aplicáramos esa regla a nosotros mismos? Estaríamos muertos todos, ¿verdad? Yo creo que ni piedras encontraríamos, porque ya se les han acabado todas, ¿no? Y tú dices, no, eso es en el Antiguo Testamento, pastor. En el Antiguo Testamento sí se mataba, porque pues, era el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no pasa eso. En el Nuevo Testamento también pasó eso. ¿A quién apedrearon, pastor? ¿A quién apedrearon? Bueno, capítulo 5, me parece, del libro de Hechos. Una pareja
vende sus posesiones y las trae a los pies de los apóstoles y saca una parte para ellos. Y esa parte no la declara. Nomás dice, mira, vendimos todo y aquí está. Lo ponen a los pies de los apóstoles para que lo repartan a los pobres. Qué bonita cosa, qué bendición, qué cambio de corazón. Esa gente de seguro dijeron todos los demás, ellos se van al cielo directamente. ¿Sí? Pero habían apartado algo para ellos y no lo dijeron. Y Pedro le dice, por cuanto tú mentiste al Espíritu Santo, ¿sí? Van a recibir castigo. Y muere ahí el hombre. Y muere la mujer después de él. ¿Sí? Ahí murieron los dos. La gracia que nosotros pensamos que no tiene, es pura gracia, es pura bendición, también tiene su costo y tiene que respetarse claramente según la palabra de Dios. Si alguien abusa de la gracia de Dios, tiene consecuencias. 10 mandamientos. Si alguien dice de ustedes, no, los 10 mandamientos son para el Antiguo Testamento, no son para el Nuevo Testamento, yo te preguntaría, ¿cuál de estos mandamientos quieres sacar? ¿Quieres quitar a Dios diciendo que Dios no es santo? ¿Quieres quitar a Dios diciendo que su nombre no es santo? ¿Quieres quitar a Dios diciendo que hay un día para Dios, mínimo un día de los 7 días que tenemos nosotros? ¿Quieres quitar el mandamiento donde dice que honra a tu padre y a tu madre? Y decir no tenemos que honrarlos. ¿Quieres decir o quieres quitar el mandamiento de no matarás para que puedas empezar a matar? ¿Cuál mandamiento quieres quitar de los que están ahí? No podemos quitar ninguno. Es tan importante uno como el otro. ¿Sí? Todos ellos hablan de la santidad. Santidad, Dios es santo. Solo Dios es santo. Su nombre es santo. Hay un día santo. Padres son santos. La vida es santa. El matrimonio es santo. Las posesiones de otros son santas. El testimonio es santo. Y el dominio propio, encima de la codicia, es santo también. ¿Sí? Otro pasaje que habla un poquito acerca de este tema. ¿Sí? 700, 800 años después de que se propuso la ley, Moisés la dio a la gente judía. Había varias reglas entre ellas, una de que no podían comer cierta comida que los sacerdotes comían regularmente dentro del tabernáculo donde estaba, donde el templo también, el tabernáculo, había un tabernáculo y también un templo. En el tabernáculo tenían 12 panes que solamente los sacerdotes podían comer. Estaba prohibido para toda la gente comerla, excepto los sacerdotes, que la ponían el primer día de la semana, ¿sí? El séptimo la quitaban y ponían otra vez el primer día de la semana otros panes, y en los que sobraban de esos panes que acababan de poner para que recordara la provisión de Dios, el maná que cayó del cielo, se lo comían los sacerdotes. Pero pasó por ahí David con mucha hambre con sus amigos y le dijo al sacerdote, dame algo de comer. Dice, no tengo nada más que los panes de la preposición. Y le dice David, pues, ¿me los puedes dar? Y el sacerdote, ok, te los voy a dar. Sí, se los da y lo come. Algo que no podían hacer. Con esto quiero dar un tema después. ¿Sí? Ahorita lo voy a dejar así pendiente. Lo voy a traer a la luz de otro pasaje que también está en el Antiguo Testamento. Isaías 58. Los profetas. 300, 400 años después de David. Unos quizá 800 años después de Moisés. En un lugar, Jerusalén, el profeta de Jerusalén era Isaías, en donde había mucha gente religiosa, mucha gente que se llamaba buena, mucha gente que tenía deseos de buscar a Dios sinceramente. Pero fíjate lo que dice Isaías: si retrajeres del día de reposo tu pie, o sea, si tu pie tuvieras cuidado de dónde va el día de reposo. ¿A dónde va tu pie el día de reposo? ¿A dónde te llevan tus pies? ¿Al juego de fútbol? Puede ser. ¿Al supermercado? Puede ser. No digo que está mal, ¿sí?
¿Dónde te lleva tu pie el día de reposo? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, tu voluntad, y lo llamaras delicia, lo llamaras santo, lo llamaras glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, en mis propios caminos, ni buscando tu voluntad, mi voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces Isaías le dice a la gente de Israel: te deleitarás en Jehová. O sea, ¿cómo puedes empezar a sentir la presencia de Dios? Literalmente, más abundantemente. ¿Cómo puedes realmente gozarte cuando vienes a la casa de Dios? Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Cuando empieces a obedecer estas palabras que estás escuchando el día de hoy, Dios va a empezar a bendecir tus caminos. Jesús se encuentra también con el día del reposo. Un hombre, sus apóstoles estaban recogiendo espigas, así como el hombre del Antiguo Testamento, allá cuando lo apedrearon, estaban recogiendo espigas para comer, posiblemente nada más para comer un poco, no, quizá que el hombre estaba comiendo o estaba recogiendo para él mismo y para la semana y para sus parientes y para quién sabe cuánta gente más. Ellos, los apóstoles, estaban comiendo solamente porque tenían hambre en ese día de reposo. Y inmediatamente los fariseos que estaban viéndolo, dicen: ya ves, eres un pecador igual que tus discípulos son pecadores, porque están ellos recogiendo las semillas en el día de reposo. Y Jesús dice esas palabras: el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El Hijo del Hombre es el dueño de lo que... Él es el que provocó que el hombre tuviera este día de reposo. ¿Cuántos de ustedes han visto pasar a la policía al lado tuyo, con la sirena abierta y manejando si tú vas a 60, él va como 80? ¡Rum! Y tú dices: ¿por qué no lo paran a él? ¿No? ¿Por qué no se para a él? ¿Sí? La ley. Ese policía tiene razón para ir muy rápido. Tiene que ir a ayudar a alguien, tiene que ir a resolver un problema, tiene que evitar una catástrofe, tiene que dirigir un accidente, y el policía no está encima de la ley, pero es como el representante de la ley. Jesús era el dueño del sábado, no porque estaba rompiendo una regla, pero él era el dueño del sábado. Él podía hacerlo cuando es necesario. Y yo te digo que cuando es necesario, se puede romper el sábado si es necesario. ¿Cuándo es necesario romper el sábado? Otro gente que nosotros vemos pasar al lado nuestro son las ambulancias, que también va a ver un poco más rápido. Llevan a un enfermo y urge que llegue al hospital, entonces van más rápido. Cuando se trata de hacer misericordia, el hombre está exento de romper alguna ley de los hombres. Déjame explicarte un poco más de esto. Alguien me dijo que en Florida el gobernador está poniendo una ley que dice que aquella persona que ayude a cierto número de inmigrantes le van a poner una grande multa y hasta 15 años de cárcel. Está pesado, hombre. Quizá no pase, pero ya está proponiéndolo. Y a mí me pone en el dilema de: ¿ayudo a inmigrantes o no ayudo a inmigrantes? Ese hombre quiere proponerse para presidente de Estados Unidos. Está haciendo puntos, está siendo un poco radical en lo que hace y a mí me dejan en el punto de que yo tengo que romper la ley, y digo: sí la rompo cuando se trata de hacer misericordia, y sí se puede romper cuando tratas de hacer misericordia todo. Sí puedes ir a comprar toda la comida que quieras para cuando se trata de ayudar a una viuda en necesidades. Sí puedes hasta ir a jugar fútbol. Estaba pensando en eso. Cuando se trata de que tú vas a predicarle a la gente que vas a estar jugando fútbol con ellos, vas a decirle: oye, vamos a orar antes de empezar. Y si te dan una patada, no decir: ahorita me las pagas y ahorita me desquito contigo, porque ahí se acaba todo tu deseo de testificar de la palabra de Dios. Tenía un amigo cristiano bien violento.
Y hasta me daba vergüenza jugar con él porque, híjoles, cada tristeza que hacía este muchacho. ¿Sí? Cuando se trata de ayudar a otro, cuando se trata de bendecir a otros, cuando se trata de proclamar la palabra a otros. Pero viene la pregunta, ¿el Señor del sábado qué significa que Él es el Señor del sábado, el día del descanso? Bueno, significa que Él, aparte, una de las cosas que la iglesia cristiana cree, es que nuestro día ahora ya no es el séptimo día, ahora es el primer día. ¿Por qué decimos el primer día? Porque en el primer día de la semana Jesucristo resucitó. Es la más grande razón de la que el cristiano ahora no celebra el sábado, sabbat, sino se celebra el primer día de la semana, así como los judíos utilizaban el sábado para recordar de que Dios había creado los cielos y la tierra en 6 días y había descansado uno. Así los cristianos ahora utilizamos el domingo, el primer día de la semana, para recordar de que Jesucristo resucitó en un primer día de la semana. ¿Por qué nos reunimos el domingo? Porque Jesucristo resucitó. Después fue a buscar a unos hombres, un hombre llamado Tomás tenía sus dudas, le dice, mira, soy yo, sí, chécale aquí, soy yo, el primer día de la semana. Otros hombres caminando por ahí, un camino que se llamaba Emaús. Ahí estaban los hombres muy preocupados. Se presenta este personaje, habla con ellos, le dice, vayan a Galilea y los voy a encontrar. Y se dan cuenta que era el maestro del primer día de la semana. Encuentra a unos hombres pescando en el Galilea y jalando, y no jalaban nada, y bien perdidos de lo que estaban haciendo, bien preocupados porque no iban a comer. Ven a un personaje allá cocinando un par de pescados. Él les da unas instrucciones, salen con su tremenda cantidad de pescados y dicen, es el maestro. Uno de ellos se pone su lienzo y se echa a nadar para ir a ver si era cierto o no era cierto. El primer día de la semana. Estaba el pueblo, Jesús les dijo a sus discípulos, esténse aquí hasta que yo les dé poder para ir a predicar la palabra. Están ahí 10 días. Y una palabra que han escuchado ustedes, Pentecostés. El primer día de la semana desciende el Espíritu Santo. Hay otros pasajes bíblicos que hablan acerca del primer día de la semana, ¿sí? Pero quiero dar un pequeño paréntesis entre este pensamiento que estoy llegando, ¿sí? Hay un legalismo al estilo judío, como ya he mencionado, cierto número de pasos. Es más, si tuviéramos esa situación en nosotros como cristianos, no podríamos ni venir a la iglesia, porque creo que ninguno de nosotros vive a 450 metros de aquí, ¿verdad? ¿Cómo le harías para venir aquí si no puedes ni encender tu carro? No se podría. Hay un liberalismo, en cierta manera, de que dice la gente, no me interesa nada, el sábado yo he vivido vida como quiera, ¿sí? Otro tipo de interpretación. Hay un grupo moderado que dice, sí, guardo algunas palabras, pero si no me conviene, sigo mis caminos. Y pone muchas excepciones. Hay una manera de guardar el sábado abusivo, que se excusa en todas las cosas. Recuerdo la historia de un hombre que llegó el pastor a visitarlo, le dijo, hermano, no te he visto en la iglesia. ¿Sí? Y el hombre le dijo, pero pastor, recuerde Mateo 12:11, se lo sabía de memoria, ¿sí? Y Lucas 14:5, dice en la Biblia que si tu buey se cae en un hoyo, pues ¿quién no lo saca? O si tu oveja o tu burro se cae en un hoyo, ¿quién no lo saca? Puse ahí una foto de una oveja caída en un hoyo, ¿sí? Estaba difícil sacarla, tenían que trabajar dos para sacarla, ¿sí? ¿Quién no lo saca? Y el hombre dice, pues se cayó el buey, pastor, entonces no puedo ir a la iglesia. ¿Sí? La siguiente semana llega de nuevo el pastor y le dice el nuevo pastor, el buey se volvió a caer en el hoyo. Por un mes el pastor estuvo yendo a visitar al hermano, y por un mes el hermano decía, Mateo 12:11, Lucas 4:5, el buey se cayó en el hoyo, pastor. Ya el siguiente mes el pastor le dijo, mira hermano, o matas el buey o tapas el hoyo, pero ya no puedes tener más excusas.
¿Cuántos de nosotros tenemos una excusa favorita que decimos, pastores, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sí? Y voy a decir un poco más acerca de esto. ¿Sí? Primera de Corintios 12:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según le haya prosperado, guardándole para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. El primer día de la semana. Pablo está diciendo que la costumbre de los cristianos desde el inicio de su historia es que se reunían el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque recordaban que Jesucristo resucitó ese día. Otro pasaje, uno hace diferencia entre un día y otro día, mientras otro juzga. Igual es todos los días, cada uno esté plenamente convencido en lo que piensa. ¿Sí? Aunque también tengo otra cita que está en Romanos 12:22, tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena en sí mismo en lo que aprueba. Porque uno puede decir, no, pues no guardo nada, ¿sí? Eso es para los judíos, eso es para otros. Y yo no creo en eso. Y con eso ya me salvé. Y Romanos 14:22 dice, bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Ten cuidado con lo que apruebas. Yo sé que puedes decir, yo soy más sabio que los demás, yo no me interesa lo que dicen otros, yo agarro ese versículo de no hace diferencia entre día y día, no me importa si el mío es el viernes, el mío es el lunes, el mío y cada uno tiene su propio día, pero Dios dice, ten cuidado con lo que te apruebas. Hay dificultades, desafíos para guardar el sábado. ¿Sí? Muchas personas sienten la presión de ser productivos. Otros de estar conectados con las redes sociales es como una constante comezón en sí, déjame ver cuántos likes tengo, déjame ver quién me escribió, déjame ver a quién me puso una nota, déjame ver, y están continuamente emocionados por lo que está pasando alrededor de ellos. Cada quien tiene sus propios caminos en cuanto a seguir esto, ¿sí? Pero ¿cómo establecer límites a la tecnología? Bueno, una cosa buena es encontrar una iglesia que esté contigo, ¿sí? Quiero ir yendo al final del sermón, ¿sí? Beneficios por observar el sábado. Observar el día de reposo puede tener una serie de beneficios físicos. Si alguien no descansa un día a la semana, va a terminar dando todo lo que se arroja, ofrendas y diezmos en la iglesia, va terminando pagándoselo al doctor, porque va a empezar a enfermarse. Dice, yo no quiero saber nada de ofrendas y eso, se lo va a terminar pagando al policía, porque te va a parar a cada rato. No te voy a estar maldiciendo, pero la bendición de Dios está con aquellos que pueden ser fieles con Él. No te estoy maldiciendo. Varios pastores inclusive han reconocido este principio en el hospital. Después de trabajar con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas en todos los días, porque son siervos de Dios y no hay un descanso para ellos, llegan al hospital con un problema cardíaco y el doctor le dice, ya tienes que tener un día libre de hacer eso, recargar tu energía, recargar tus pilas. Aquellas personas que están continuamente trabajando productivamente, produciendo y no descansando, están acabándose más pronto. Hay una cuestión mental también. Todo el estrés, toda la depresión que a veces se carga a una persona. Otro pastor estaba escuchando un comentario de él que decía que se vio sus calcetines y uno era diferente al otro y dijo que se puso a llorar y fue con una persona que le dijo, ¿por qué me pongo a llorar hasta por mis calcetines? Y le dijo a la persona que le estaba aconsejando, porque estás demasiado tenso en tu mente, tan cansado que ya no puedes ni manejar una situación tan simple, necesitas descansar porque estás tan ansioso, estás tan preocupado por las cosas que pueden pasar y que no han pasado, porque no descansas, hermano. Te invito para que descanses.
No demasiado, tampoco. No vayan a ir al otro lado. ¿Sí? ¿Qué sí hacer el domingo? ¿Qué sí hacer el domingo? Tengo una lista de cosas que sí te invito para que lo hagas el domingo. Podemos servir comidas y bebidas que sean especialmente buenas. Podemos tener cantos apropiados para el Día del Señor, cantos cristianos alegres en la casa del Señor o en tu casa misma. Podemos embellecer más la mesa usando mejores platos y manteles si los tenemos, decorando la mesa o las paredes, aseando el lugar. Podemos encender una vela especial para el Día del Señor o leer un salmo en el Día del Señor. Podemos vestirnos mejor, no necesariamente con trajes formales, pero sí al menos un poco mejor de cómo nos vestimos normalmente. Podemos sentarnos a la mesa según el orden especial, en vez de tomar simplemente la silla que por casualidad está más cerca de nosotros, o en vez de sentarnos donde siempre lo hacemos. Podemos tener invitados, hermanos con quien compartir las bendiciones. Podemos darnos más tiempo en la mesa, disfrutando de la compañía de los demás y de la bondad de Dios. Y podemos pasar más tiempo juntos antes o después de comer. Podemos llevar de comer al necesitado. Podemos visitar a los enfermos. Podemos hacer misericordia a quien no te va a pagar de regreso. Podemos visitar a los olvidados. Podemos hacer cosas como retiros. Podemos leer la Biblia con nuestros hijos. Tantas cosas que podemos hacer. ¿Por qué es importante guardar el sábado? Es lo último, ya no vas a poder pasar. ¿Por qué es importante el Día del Señor? El Día del Señor es importante. ¿Por qué? Es un regalo de Dios. Dios te regala un día para que descanses. No lo desapruebes. ¿Sí? Negar el regalo provoca destrucción a nosotros mismos. Menospreciarlo significa que no tenemos fe en que Dios puede suplir nuestras necesidades. Aquella persona que trabaja todos los domingos porque le va mejor, estás diciéndole: Dios, no creo que tú puedas suplir para mí, por eso tengo que hacer algo por mí mismo. ¿Y por qué no mejor empezar a dedicar a agradar a Dios en esto tan importante? Te voy a decir otra cosa. Jesucristo es el regalo del domingo para nosotros. No venir a recordar que Jesucristo resucitó entre los muertos, que Él vive y que vive con nosotros ahora. Y ese tipo de cosas de que recuerda que Dios se ha levantado de entre los muertos, eso es lo que venimos a recordar cada domingo. Él se levantó de entre los muertos, Él vive, Él está entre nosotros. Nos recuerda que Jesucristo es nuestro creador, Dios es nuestro creador, pero Jesucristo también. Y podemos testificar, por último, de nuestra fe. Alguna persona te va a preguntar: ¿por qué pierdes el tiempo yendo a la iglesia el domingo? Y le vas a poder decir: porque tengo fe en Dios. Si tú no haces eso, nadie te va a preguntar, nadie va a saber de ti. Pero si tú empiezas a guardar el día del Señor para el Señor, la gente va a decir: esa persona es sincera en lo que cree. Y que todos podamos ser sinceros en lo que creamos en esta congregación de ICC. Amén y amén.